Ahora, hoy otro tema que no pudiéramos hablar de aire acondicionado si no hablamos del tema de la carta psicométrica. Yo creo que nadie que se precie de hacer proyectos de aire acondicionado puede saltar este tema. Estas variables psicométricas son todo. Esta es la carnita del aire acondicionado. Si nosotros nos dedicamos al aire acondicionado y no conocemos la psicometría, nos estamos engañando a nosotros y nos estamos engañando al cliente. Willis H. Carrier hace, se me fue ahorita la fecha en la que hizo las tablitas de psicométrica. La hizo pensando en, o la hizo por la necesidad de tener valores termodinámicos y físicos de este aire, de esta mezcla aire-agua. El aire no es solamente aire. El aire que respiramos tiene una enorme cantidad de otros compuestos, no solamente oxígeno, es nitrógeno, es amoníaco, son azufres, son sulfuros, es polvo, es polen, es tierra, pero también es agua. Entonces, mucha agua está contenida en el aire que estamos respirando. Y entonces, como les decía, no podemos nosotros hablar de aire acondicionado si no hablamos de lo que son las variables psicométricas. Son 7. Ahorita vamos a verlas una por uno en la tableta psicométrica. Espero que se vea bien porque no recuerdo que esté bien, pero bueno. Son 7. La primera, la temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, humedad absoluta, entalpía, volumen específico y presión de vapor. Estas 7 variables psicométricas están todas contenidas en una gráfica que se denomina carta psicométrica. Aquí está, esta es la temperatura de bulbo seco, está definida en este eje. La temperatura de bulbo húmedo está en estas isotermas, viene siendo esta. ¿Sí? La entalpía, bueno, aquí se ve que es la misma, pero hay otra gráfica aquí de entalpía que se generan con unas líneas hacia este lado, son estas. Está la humedad absoluta, el punto de rocío, que bueno, finalmente esta es la misma que la humedad, la temperatura de bulbo húmedo y la presión de vapor. Aquí me falta, no está en esta, el volumen específico que está en esta parte. El volumen específico corre así. Entonces, en esta tabla están contenidas todas las características de la mezcla aire-agua, y con solamente 2 de ellas puedo encontrar todas las demás. ¿Sí? Si yo puedo localizar un punto en esta tabla con 2 de estas variables, puedo encontrar todas las demás. ¿Están de acuerdo? Entonces, regularmente las 2 variables que podemos más fácilmente medir es la temperatura de bulbo húmedo, perdón, de bulbo seco, y la temperatura de bulbo húmedo. Antes había, no sé si ustedes ya les tocó, había unos aparatos que se llamaban higrómetros, que no eran más que 2 termómetros, uno con una gasita húmeda, les dabas vueltas y entonces medías la temperatura de bulbo seco, medías la temperatura de bulbo húmedo, y entonces localizabas un punto en esta tabla, y con ese punto podías conocer todas las demás condiciones. Entonces, si yo tengo mi temperatura de bulbo húmedo, si fuera 90, y mi temperatura de bulbo seco, y mi temperatura de bulbo húmedo que fuera 60,
Pues yo aquí puedo leer además la humedad relativa. Aquí es 35%. Puedo medir la entalpía, 35 BTUs por libra. Puedo medir la presión de vapor. Puedo medir la humedad absoluta. Entonces, con solamente 2 puntos puedo conocer todos los demás. Entonces, la temperatura de bulbo húmedo, de bulbo seco, es aquella que puedo medir con un termómetro normal. Entonces, si yo tengo un termómetro que puede ser de esos de mercurio y yo lo sostengo en este espacio, la temperatura que se lee de ese termómetro es la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo, lo que hago es, le voy a poner a ese termómetro que usé para medir el bulbo seco, le voy a poner un pedacito de algodón húmedo, por ejemplo. Y todos se preguntarán ¿por qué es diferente la temperatura? Lo que pasa es que cuando yo le estoy poniendo ese algodón o ese pedacito de gasa húmeda, esa agua contenida en esa garrita empieza a evaporarse. Empieza a evaporarse en la medida en que el agua que esté en ese espacio se lo permita. Ahorita vamos a ver un poquito más. Va a haber un módulo que va a ser único y exclusivamente para psicometría. Ahorita va a ser un poquito más general. Entonces, yo tengo mi termómetro, tengo mi gasita con agua, se la pongo al termómetro, se la amarro con una liguita y entonces queda bien firme. Entonces, el agua contenida en esta gasita empieza a evaporarse. Pero para poder evaporarse, necesita energía, necesita una fuerza que permita que las moléculas que están en forma de agua puedan pasar a forma de vapor. Necesita energía. Entonces, la energía que necesita esa agua para evaporarse la empieza a tomar de su entorno. Entonces el agua empieza a evaporarse, de mi bulbo. Entonces, la energía que necesita para evaporarse la toma de su entorno. Entonces, esa energía que toma hace que el agua que esté en esa gasa se empiece a enfriar. Entonces, si yo hago pasar una corriente de aire por la gasa esa que tengo